José Ramón Suriel presenta Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial. Realidad Global. Saludos, gracias por preferirnos una vez más en sus hogares, en su programa Realidad Global, una revista multimediática que trata siempre los problemas, las situaciones nacionales e internacionales de la mejor vertiente. Yani, buenas noches. Buenas noches, Uriel. Gracias. Ya se está yendo el mes de febrero. Bueno, se está terminando el mes del amor el mes y del la amor amistad. y de la patria. Y de la patria. ¿Ah? Así es que dentro de 3 días el presidente va a rendir 4 días, 3 días. Hoy El es 27. domingo, 27 de El febrero. 27 de febrero. El presidente va a rendir sus memorias ante el Congreso de la Nación. Hay muchas expectativas en cuanto a lo que va a decir el presidente de la República este año, su penúltimo, ¿verdad? Año de Sí. mandato. Ya le queda poco tiempo para ofrecer cosas. No, es que ha sido un año de ejecutoria. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo Totalmente. que este país ha avanzado. Usted podrá decir lo que usted quiera, pero siempre tenemos muchas cosas por hacer. Bueno, en la administración pública se ha avanzado bastante. En todos los órdenes hemos avanzado. Hoy tenemos un programa cargado de informaciones, tenemos un invitado de lujo, el doctor Luis Carvajal, quien es, aparte de ambientalista, tiene mucho conocimiento de lo que vamos a hablar del cambio climático, es poeta, así es que ustedes van a tener un programa de lujo con un invitado especial, un conocedor de la materia, para la gente de Constanza, que se puede, si la lluvia, si los árboles producen lluvia, si no. Pero vamos sobre todo a hablar de los temas nacionales más importantes, internacionales, a dar una especie de revista. Claro que sí, claro que sí. Tenemos varios temas, sigue lo del pacto eléctrico que no se firmó. Lamentablemente. Lamentablemente hay unas cláusulas ahí que no se sabe si fueron los empresarios dicen, y una parte dicen que fueron los políticos, y una parte de un partido, sobre todo el PRM, está de acuerdo, pero hay otra parte que parece que no está de acuerdo. Así es, el caso es que no hubo consenso. Para este pasado miércoles se esperaba que se firmara por fin ya ese pacto eléctrico que viene, ¿verdad?, a mejorar un poco todo este tema de la condición del sistema eléctrico de la República Dominicana, pero que las partes, como dices tú, no se ponen de acuerdo. Y nada, nos queda seguir esperando. ¿Crees que antes de que se termine este año, digo, antes de que se termine, porque estamos en febrero apenas, ¿verdad?, se puede firmar? La política que entra ya con nuevos escenarios, Navarro renunció y va a entrar ahora de nuevo. Sí. El pasado domingo renunció Sí. a su posición como ministro y entra otro precandidato que creo que suman 9 o 10 dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, me gustó mucho la apuesta, ¿verdad?, de Navarro ante la sociedad como candidato. Es otra opción que tiene el país, y te digo que me gusta porque estamos viendo ya que otras personas se están integrando al plato político, ¿verdad?, que hay otras personas que se están interesando, que estamos saliendo un poco ya de los candidatos y precandidatos tradicionales. Muchas noticias que tenemos. Y que se le está abriendo las puertas. Brevemente, vemos que también una ley que se promulgó, que mucha gente no está de acuerdo, el asunto de la juca. Pero sobre sí, todo los jóvenes. Los jóvenes. Para mí la debieron prohibir antes. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Hay gente que tiene su negocio. Eso tiene una parte social. Sí. Pero estuvo bien que la prohibieran. Bueno, eso no da ningún resultado. Vamos a ver qué pasa. Miren, hay otra parte que nosotros queremos mirar, es el asunto de la violencia. De verdad que en el pasado programa nosotros hablamos de la violencia. Pero para mí ha sido chocante de nuevo ver cómo 2 hechos impactantes en la República Dominicana han sido notorios. Uno en Santo Domingo y el otro en Santiago. El primero, un señor que se supone que es un chofer de una línea de transporte, que anda con personas, que camina, que tiene bajo su mando vidas. Por un
altercado, un pequeño roce, choque, como usted le pueda llamar, no importa lo que pasara, sacar un arma de fuego y matar a un motorista, eso como que, ¿qué es lo que está pasando en la República Dominicana? El otro hecho, vamos a sumarlo, el de Santiago. La primera violación antes de entrar al hecho de Santiago es que busca un chofer que está conduciendo en un autobús regulado por una institución, por una empresa privada, con un arma de fuego. ¿Qué busca un chofer de ese transporte con un arma de fuego? Pero ustedes la primera violación. Pudieron ver, mucha gente que ve las redes sociales, ven con asombro cómo una persona saca un bate y le da un batazo a otra persona de la forma tan así como que no es un pollo, no sé. La verdad, ¿qué es lo que nos está pasando nosotros como sociedad? ¿Qué es lo que estamos llevando? La verdad que para mí ha sido chocante y en los últimos días eso nos está llevando verdaderamente a un estado que yo creo que de paranoia o de locura. Pero de verdad que eso me ha impactado bastante, el uso de la violencia, de cómo nosotros estamos reaccionando, que la vida no importa, que lo que está pasando en la calle. Señores, por favor, usted que está conduciendo, usted que está con sus hijos, mire, por favor, otra vez, por favor, no pelee. Si lo chocan, trate de tener el menor roce con la gente porque la gente anda como loco, alarmado. No sé qué es lo que estamos tomando. Si es el agua, que no es el agua Teteyama, el agua Teteyama, que es un agua alcalina, que sí es lo que produce a usted un bienestar, un placer, para que usted se sienta tranquilo y suave. Agua Teteyama en varias presentaciones que usted la puede tomar y le va a dar una sensación de tranquilidad. Mira, Suriel, volviendo al tema, lo peor de todo es que no hay una especie de fiación, ¿verdad?, de las autoridades que deben estar involucradas en todo este tema social. ¿Dónde están, por ejemplo, los sociólogos, las sociedades que trabajan la conducta humana? Porque en los últimos años no podemos negar que aparte de la violencia de delincuencia como tal, pues la gente está mostrando un nivel de agresividad muy alto y eso viene por los factores, ¿verdad?, que influyen en este tipo de comportamiento de los seres humanos. Sí, así señor. Es que vamos a dar un breve vistazo a las noticias más importantes. En esta semana vimos cómo el gobierno, específicamente el viernes, el presidente pues da una nota de prensa donde se desliga lo que es las acusaciones que está haciendo el gobierno venezolano ya la República Dominicana de que nuestro suelo se está utilizando, estaría utilizando como un punto de partida para una invasión a Venezuela. Yo creo que ha sido una afirmación irresponsable, sobre todo del canciller, porque no tienen una veracidad. Y el gobierno ha reaccionado ante esto. Vamos a ver lo que va a pasar, sobre todo con Venezuela. República Dominicana sí ha dicho que apoya la ayuda humanitaria, el envío de ayuda humanitaria al territorio venezolano. Así es, y continúa la tensión en Venezuela. Maduro, ¿verdad?, cerró prácticamente en este fin de semana todas las fronteras de Venezuela, una especie de aislamiento para que no puedan penetrar a territorio venezolano, las fronteras con los Países Bajos, con por Colombia, ejemplo, con Brasil, pero Curazao, Bonaire, Aruba, todas esas fronteras están cerradas y lamentablemente, bueno, Maduro tiene su posición de cuidar el territorio venezolano y los venezolanos están esperando por esa ayuda. Ya este sábado, pues, era el último día que Guaidó había dado de espera para que... Vamos a ver. Para que pueda entrar la ayuda en lo que humanitaria. transcurre hoy domingo, vamos a ver el tiempo, el ultimátum que se le dio al gobierno, que le dio Guaidó, sobre todo a los militares, Así es, para que puedan permitir las ayudas. Mientras ustedes están viendo este programa, vamos a ver qué está pasando en Venezuela. Ustedes van a tener las imágenes. Verdad que tenemos muchas informaciones importantísimas. Rusia sigue la tensión por el uso de las armas nucleares. Otro tema que
candente de Estados Unidos, ya empiezan a aflorar los candidatos como Bernie Sanders, Sí, que se nuevamente. lanzó Claro nuevamente, que sí. un candidato de una tendencia de corte social. O sea que hay muchos temas que vamos a tener hoy con nosotros. Así es que esperamos que este programa sea un lujo y ustedes, amigos, volvemos en un momentito con nuestro invitado especial. Ya vuelve El eminente biólogo e investigador Luis Carvajal nació en Santo Domingo el 8 de junio de 1954. Estudió biología en la Universidad Máximo Gorki de Rusia y posee una maestría en fisiología y bioquímica de las plantas. Además, posee estudios de ingeniería genética y de biotecnología de plantas, con una especialidad en biotecnología en la CATIE de Costa Rica y en la Universidad de Las Villas de Cuba. Es capacitado en metodología de la extensión, fijación biológica de nitrito, biología celular, ingeniería genética, con una actualización en biología ambiental y método de técnicas para el trabajo comunitario. Es profesor en la Escuela de Biología, Ciencias Agronómicas y Veterinaria. Ha sido también consultor nacional del Programa de Desarrollo de Tecnologías para la Sostenibilidad Ambiental en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Asimismo, ha sido profesor de Ecología en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, supervisor del Programa de Agricultura Orgánica y Tecnologías Apropiadas a la Comunidad, consultor asociado al Programa de Desarrollo de Tecnologías Alternativas Consistentes en el Medio Ambiente en PROPLAN, encargado de investigación del Laboratorio de Cultivos de Tejidos La Duquesa. Asimismo, director del proyecto de Hidroponía Popular, UAS-PNUD, y consultor nacional en el Programa de Desarrollo de Tecnologías para la Sustentabilidad Ambiental en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras. Algo importante en la vida de Luis Carvajal es que junto a su amor por la ecología es un admirable poeta y uno de sus poemas lo representaremos al final del programa. Gracias por estar siempre con nosotros en su programa Realidad Global. En la vuelta, de verdad que tenemos esta noche una persona, un entrevistado de lujo, si se puede decir. Un hombre poeta, un hombre que conoce la naturaleza, un hombre que está a tono con la realidad global, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo. Doctor, bienvenido a su programa Realidad Global. Gracias por la invitación. Este es un programa en el cual nosotros tratamos de llevar las informaciones vertidas de una manera llana, simple y que la gente la pueda digerir. Y estamos hablando de un hombre que conoce lo que es el cambio climático, que tanta gente pregunta y a veces no entendemos qué es el cambio climático. Y esa es mi pregunta obligatoria: ¿qué es el cambio climático? Mira, para entender qué es el cambio climático, lo primero que hay que saber es qué es el clima. El clima es un valor promedio, una mediana o una tendencia, se dice de las tres maneras, para una serie de variables que oscilan, o sea, van de un punto y vuelven al mismo, en función del desplazamiento de los meteoros. Te quiero poner un ejemplo. La temperatura diaria, todo el mundo sabemos que al mediodía hace más calor que en la medianoche, porque disponemos del sol y eso depende de que la Tierra gira alrededor de su propio eje con el fenómeno de la noche y el día. Nosotros sabemos que la luna tiene un ciclo de 28 días y que hay fenómenos como la luz lunar que marcan procesos
muy importantes como la migración de los insectos, como muchas de las conductas sexuales en la fauna y en la propia flora, o la circulación de lo que ocurre al interior de las plantas. Nosotros tenemos un ciclo anual con 4 estaciones, todos conocemos verano, invierno, otoño, primavera, y sabemos que ese ciclo tiene que ver con qué distancia tiene la Tierra con relación al Sol en su desplazamiento alrededor de él. Pues el clima, ¿qué va a implicar? Parámetros como temperatura, humedad, presión, precipitación o lluvia y otros. Pero estos son los que la gente más conoce, los vientos en intensidad y en su dirección. El clima, cuando nosotros decimos que es un promedio, nosotros decimos diciembre es frío. Mira, el 24 de diciembre de un año pudo haber hecho 23 grados, y en el otro pudo haber hecho 18, y en el otro 35. Sin embargo, cuando tú coges el gran promedio para un periodo muy largo, probablemente te dé un valor alrededor de 18, y un meteorólogo te dirá que la temperatura promedio de diciembre es 18 grados en determinado lugar. Aunque baje... Aunque tú nunca la tengas a ese grado. Un día puede estar a 15, otro a 23, sí. 28. O tú puedes darlo también como un intervalo. Mira, está entre 18, entre 14 y 26. Okay. Tú diste ese valor. Pero ese intervalo quiere decir que es la mayor probabilidad de encontrarlo ahí. Porque tú estás oscilando de un punto, de un sitio a otro. ¿Qué es el cambio climático? Ocurre que todo lo que pasa en el clima tiene que ver con la redistribución de la temperatura que deja el sol en la tierra. Los rayos del sol entran y nos calientan. Y ese calor se devuelve, como uno dice, como onda corta, como albedo. Todo el mundo sabe que si yo me fuera a sentar 10 minutos después del mediodía en el sol y yo te pongo una plancha de zinc, el asfalto o una grama, todo el mundo se va a sentar en la grama. Nadie se va a sentar en el zinc. Pero si lo que tengo es zinc y asfalto, se va a sentar en el asfalto. O sea, sabe que la capacidad de retener y de devolver el calor es desigual. Y eso ocurre lo mismo con el agua. Y en esa distribución desigual ocurren fenómenos como los vientos, la distribución de la humedad, la lluvia. Todos esos fenómenos climáticos están asociados a la redistribución del calor. Pero los gases que hemos ido acumulando, como el CO2, el propio vapor de agua también, pero hay 7 gases. El agua cuando se calienta produce... No, el vapor de agua retiene el calor. Fíjate que a ti tú te calientas más en un sauna, en un baño de vapor, que en un baño seco. Con la misma temperatura, 50 grados, donde hay vapor de agua, tú te estás quemando. Y en el baño seco tú lo aguantas con mucha más facilidad. La capacidad de recibir y transmitir el calor es mayor. Por eso ocurre con todos estos gases que terminan elevando la temperatura. ¿Y qué hacen? Hacen que la oscilación, ¿qué es oscilar? Imagínate un péndulo, yo llegué a este extremo y a este extremo. Ahora, esa misma oscilación se fue más lejos para acá y se fue más lejos hacia allá. Y el cambio, ese calentamiento que está teniendo el planeta, hace que las variaciones de temperatura sean más frío hacia el lado frío. Por eso el calentamiento genera fríos mayores y mayor calor. O sea, los fenómenos extremos se hacen más frecuentes porque tú te vas más a los extremos. Y si antes tú tenías que un huracán podía tener determinada fuerza, como ahora los niveles de calentamiento son mayores, la fuerza es mucho mayor. Pero igual tú tienes periodos largos sin huracanes. Recordemos los dominicanos que hace apenas año y medio estábamos rezando para que viniera un huracán porque teníamos 3 años y medio de una sequía enorme, se nos habían vaciado todas las presas, la agricultura estaba sufriendo y queríamos que lloviera. ¿Y qué nos dijeron los meteorólogos? No hemos tenido tormentas en los últimos 6, 7 años y eso ha sido un factor que ha afectado el clima. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Es exactamente la variación en ese promedio movido más hacia los extremos, producto del calentamiento global. Doctor, en ese mismo punto, el cambio climático, la República Dominicana, estamos viendo que cómo nos impacta sobre todo a las islas del Caribe, vimos los fenómenos naturales que pasaron tanto en Haití, en Puerto Rico y las demás islas que componen este hemisferio. Ahora bien, ¿en qué nos afecta
sobre todo a la República Dominicana, y con qué periodicidad de tiempo nosotros hemos podido sortear eso, y cuál es el impacto que tiene eso, tanto en la agricultura, en la vida misma, y qué nos espera a nosotros. Bueno, existen unas evaluaciones internacionales que sirven de advertencia para los países, y las primeras víctimas del cambio climático son las pequeñas islas. Nosotros entramos en las islas de pequeño a mediana isla y somos altamente vulnerables. La primera vulnerabilidad está en que si se produce una ligera elevación del nivel del mar, la penetración del agua de sal va a afectar nuestros acuíferos. Ya nosotros tenemos, de hecho, una intrusión salina producto de un mal manejo en la construcción de pozos en toda nuestra costa este. Fíjate que en la zona de Bávaro y Punta Cana, la cuña salina ha avanzado más de 14 kilómetros. Y eso es una enorme amenaza, porque esa es la amenaza de tú no poder disponer del acuífero subterráneo, que es la principal fuente de agua para esa zona. Pero además, nosotros somos vulnerables tanto a los eventos hidrometeorológicos marcados, como los huracanes, las lluvias, las tormentas de agua, como a la sequía. Como la que tenemos ahora. Como la que tenemos ahora. Ahora tenemos una sequía que todavía entra en la escala de ligera, y sin embargo nuestros acuíferos, que tenían mucho mayor capacidad, están debilitados. ¿Por qué? Porque cuando eliminamos la vegetación, que es la presa natural que retiene la mayor cantidad de agua, y el sistema de captación, porque el agua no viene de las tuberías, ni viene de las presas, ni siquiera viene de los ríos. Doctor, el agua viene del aire y entra a través de la vegetación. Ahí yo quiero un puntito, porque en la población se cree que los árboles producen agua. La gente dice, no, que tales árboles producen agua. ¿Qué hay de cierto en eso? Hay una vegetación, nosotros estamos en una latitud en el planeta donde están los grandes desiertos. Y si no tuviéramos montaña, fuéramos un desierto. Si todos recordamos que el planeta es una esfera y que está girando en una dirección, ocurre que el sol que nos calienta provoca la evaporación del agua que va hacia los polos, y de allá viene como agua fría rozando el piso. Esa agua que viene perpendicular al Ecuador, como la Tierra gira, hace un pequeño ángulo, y eso es lo que se llaman los vientos alisios. Esos vientos alisios llegan a nosotros como vientos oceánicos, vienen desde el Atlántico y vienen con toda la humedad atlántica, chocan con la sierra de Samaná, chocan con los Haitises, se meten por el pasillo que llega hasta Miranda, atravesando la septentrional y ese abanico de los Haitises, siguiendo casi la misma carretera que viene de Sánchez a San Francisco de Macorís a la autopista Duarte. Ahí se encuentran con la nariz de Miranda y empieza atrás la Loma de la Sal, detrás la Loma de la Golondrina. Y en la medida que ella va elevándose, la humedad que trae del océano la va depositando. Ahí hay una vegetación especializada, y es doblemente especializada. Una parte de esa agua se condensa al chocar con la superficie más fría de la vegetación. Pero hay otra, que la vegetación la incorpora porque necesita, además del agua, pequeñísimas cantidades de sales que cuando brincaron las gotitas en el mar se evaporaron. La sal se evaporó con ella y vino con la misma corriente de aire conducida, y por lo tanto necesita incorporar esa agua. Digámoslo para que la gente lo entienda bien, digamos, filtrarla. Y para ello, la toma por las hojas y la va pasando al suelo. Y esa agua que entra al suelo, cada segundo, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, durante todo el tiempo, es la que fabrica realmente ríos. El agua de lluvia, contrario a lo que la gente cree, no fabrica ríos. El agua de lluvia cae, una parte corre superficialmente, se manifiesta con crecida momentánea, al poco tiempo está en los llanos y se va. O sea, que los árboles no retienen otra parte, agua. No, hay otra parte que se infiltra por ahí. El agua importante es la que los árboles condensan, la que ellos van incorporando y retienen, y en ese sentido los árboles sí producen agua. Ahora, no lo hacen todos. Nuestras montañas han ido generando una vegetación especializada. Por eso hay una presión tan importante
de los ambientalistas alrededor de proteger la vegetación de alta montaña. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, la Sierra de Bauruco y sustituimos la vegetación especializada por una vegetación que no lo es, estamos impidiendo la captación de agua. Y esa agua que no entra es un agua que no se va a manifestar para sostener la agricultura y la vida aguas abajo. Pero peor aún, si yo la sustituyo por una vegetación que en vez de incorporar saca agua del sistema, por buena y por útil que sea, yo estoy empobreciendo todo el sistema porque la productividad de las cuencas medias y bajas, la productividad de los valles costeros y de los valles intramontanos depende de esta agua que entra por esa vía. Doctor, yo sé que siempre en televisión hay un espacio y la próxima pregunta que ustedes, amigos televidentes, van a conocer la realidad de todo lo que vive, lo que tiene que ver no solamente la República Dominicana, sino este fenómeno que nos está arropando y que muchas veces desconocemos. Así que volvemos en un momentito. Ya vuelve Gracias amigos por permanecer siempre con nosotros en su programa Realidad Global. La verdad es que, doctor, con usted abordar estos temas genera pasión y la gente que nos está mirando en su casa, pues se preguntan si verdaderamente, como decía usted, que los árboles no producen agua, pero sí son los que captan el agua. Yo quiero que usted concluya esa parte cuando nos fuimos a la pausa, pero además, dentro de esa misma pregunta, yo quiero que usted nos diga cuáles son las condiciones sociales, políticas, que nosotros debemos mirar y qué debemos hacer, no solamente los programas políticos que deben implementar los gobiernos, sino la misma sociedad, la gente, qué debe hacer para que esos cambios climáticos no sean tan impactantes y qué podemos nosotros, en qué podemos ayudar. Mira, lo primero que tenemos es que conocer de qué se trata y cuáles son sus indicadores. Lo segundo es tratar de trabajar sobre indicadores locales. Nosotros no podemos pretender que vamos a trabajar con los indicadores que está trabajando Japón o Estados Unidos. Pero el hecho de que una mariposa o un pequeño insecto que no aparecía en una época o que no subía a una altura o que no bajaba, me empiece a aparecer, me está implicando un cambio de conducta. Y esos cambios de conducta dice, algo está variando en la naturaleza. Y todos sabemos que hay cuestiones que están cambiando. Entonces, conocer las manifestaciones sabiendo que la única forma de prepararnos para el cambio climático, porque nosotros no, el país no es responsable, si este país no aportara una sola molécula de CO2 al problema, esa contribución sería insignificante a escala global. Nosotros representamos una insignificancia, aún así tenemos la responsabilidad de disminuir nuestras emanaciones. Ahora, necesitamos políticas de Estado alrededor de una planificación ambiental estratégica como manda la ley 6400, que es lo cual es una función del Consejo Nacional para el Medio Ambiente que no se ha reunido nunca. Esa política, para ser eficiente, demanda recursos, viabilidad y funcionabilidad. ¿Pero nosotros firmamos un acuerdo, doctor? No, nosotros hemos firmado muchísimos acuerdos y fuimos a París y además de decir muchísimas mentiras en el documento oficial del país, porque él llevaba una serie de datos, por ejemplo, de cómo nosotros habíamos resuelto el problema de los metales pesados con el caso de una política para disminuir el impacto del plomo, o cómo habíamos pasado, ya en ese momento se hablaba de un 39% de cobertura forestal. Ahora se acaba de presentar recientemente un informe en el que nos están diciendo que la cobertura es de 43%, simplemente a partir de que hicieron... ¿Es verdad o es mentira eso? Es cierto, pero no es verdad. Ok, ahora usted me confundió. No, te voy a explicar por qué. Porque yo cambio la metodología de estudiarlo. Se está haciendo un estudio que lo que pretendía era medir la capacidad de captar CO2 y me capta cualquier vegetación como si ella fuera producto de la recuperación o implicaría que hemos incrementado la foresta. Y al yo estar incorporando a ámbitos
terriblemente degradados o espacios donde he ido eliminando el bosque primario, lo cual es el gran problema, la eliminación continua del bosque primario, sustituida por bosque que no desempeña la función ecológica del bosque natural. O sea que se van suprimiendo uno por otro. Sí, oye, yo te puedo decir lo siguiente, cuando el actual ministro de Agricultura me dice que aguacate vegetación y que haya aguacate en Sierra de Bauruco no hay ningún problema, él tiene razón, aguacate vegetación. Lo que no es la vegetación especializada en captar y a la larga terminará siendo un factor terrible de degradación. Tú eres de Constanza, tú tienes que haber visitado alguna vez las magníficas manzanas. Sí, claro, claro. Ahora ve y visítala, ¿y qué tú tienes ahí? ¿Qué tú tienes? Nada, fracaso absoluto. Cuando nosotros advertimos que eso iba a pasar, dijeron, ahí están los ecologistas hablando plepla. No estábamos hablando plepla, hay un conocimiento de cómo opera la naturaleza. A la larga, esta siembra aquí arriba, que empezó afectando a los productores de mango, que tenían un proyecto de mango abajo, o a productores del mismo aguacate, pero fuera de la zona protegida, en vez de ya haberme ido a una diversificación de café o a un acompañamiento técnico intensivo de los productores, de tal manera que era mucho más eficiente evitar que las políticas de importaciones quebraran al productor cuando sacara su cosecha, desde el punto de vista de darle un apoyo, que permitirle avanzar hacia áreas en que a la larga terminábamos haciéndole daño a todo el país. Doctor, siempre la gente, y sobre todo los agricultores, sí, tienen porque creen sus dudas con los ecologistas, porque creen que los ecologistas no quieren que el hombre del campo trabaje, que las tierras que se están produciendo, ellos no aportan o no lo incentivan y creen que son sus enemigos. ¿Qué hay de cierto o no cierto en eso, doctor? Bueno, quien acompañó, voy a hablar de una zona que tú conoces, ha sido el movimiento ambiental quien acompañó en Constanza la lucha para disminuir el uso de pesticidas. Y cuando empezó el secuestro de agua, que terminó afectando la producción aguas abajo, fue el movimiento ambiental que lo advirtió. Cuando empezamos a discutir el problema de Cruz de Cuava, y advertir la tendencia, lo que ha llegado a Cruz de Cuava, y advertimos que una presa no produce agua, una presa almacena el agua que produce el ecosistema, y advertimos sobre el problema de Pinalito, y cuando se inició el diseño dijimos, ahí falta 1.6 metros cúbicos, eso está registrado, y al final, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos una situación crítica que ciertamente todavía para sobrevivir tú tienes que irte sobre esquemas de altísimo costo porque es mucho más cara conseguir el agua bajo la actual circunstancia. Y si tú no frenabas la captación de agua y seguías compitiendo cada vez por captar el agua más alta, al final la agricultura en el valle iba a desaparecer. Iba a desaparecer porque cuando se metieran los periodos de sequía, tú ibas a terminar que salir del sitio, porque hay cosas que la gente no sabe. La gente no sabe, por ejemplo, que la humedad relativa en esa Constanza que es madre de las aguas no es muy superior a la de Asua. Que ahí por las condiciones climáticas. Tú has visto que ahí donde hay roca te crece vegetación de ambiente seco, xerofítico, y la gente no se lo explica. Pero tiene una explicación. Si la roca no retiene agua y la humedad del aire no es suficiente, ahora, ¿por qué? Porque tú tienes una zona de captación, aguas arriba, y un abanico de distribución de agua que te garantizaba esa enorme fertilidad, lo interrumpe y la rompe, y el Valle de Constanza entra en crisis de producción. Entonces, eso significa... y eso, todos los constanceros, y lo cito porque yo sé que tú lo conoces, han sufrido eso, y fueron parte de quienes salieron a reclamar agua. Cuando la cooperación japonesa construyó el acueducto, antes de terminarlo, estaba en crisis por indisponibilidad de agua. Y tú estás hablando de una inversión de 38 millones de dólares que se volvió nada. Entonces, quienes son enemigos de los agricultores son aquellos que creen que pueden hacer agricultura de cualquier forma y en cualquier lugar y a cualquier costo, y que ignoran cómo funciona la naturaleza. El movimiento ambiental siempre ha estado articulado al movimiento campesino. No fue el movimiento campesino que logró que tuviéramos con su presión una ley ambiental.
si nosotros tenemos área protegida en la cordillera, es porque federaciones como la Federación de Campesinos de Bonao o el Padre King y los campesinos de Ocoa se sumaron a la lucha para que tuviéramos esa ley y son productores. Ahora mismo los caficultores son productores y hay una cercanía. Es cierto que no todo el movimiento ambiental trabaja esta línea, pero nosotros que tenemos un programa de agricultura de ladera, te hablo ahora de la Comisión Ambiental de la UAS, que yo coordino, del equipo ambiental de la academia que siempre ha acompañado en estos procesos productivos, sabe que necesitamos un ambiente funcional, necesitamos agua. Doctor, Sí. pero hay países, sí es verdad, que tienen, obviamente tienen un programa, pero sí producen en ciertos lugares ciertos productos aunque con algunas dificultades, pero sí yo he visto que se puede producir, se puede en la República Dominicana dentro de algunas áreas. Eso no significa que estemos hablando de Valle Nuevo, porque hay una creencia, y es que, por ejemplo, que son impenetrables, que los bosques no deben ser tocados, que no puede pasar nadie por ahí, que no se puede hacer una carretera, pero todo eso vamos a hacerlo, esa respuesta suya, cuando regresemos, que la vamos a combinar con lo que tiene que ver con el cambio climático y la seguridad alimentaria en el planeta. Volvemos en un momentito. Ya vuelve Gracias por seguir en su programa Realidad Global. Doctor, cuando nos fuimos a la pausa, usted dijo que era una excelente pregunta, y retomando el tema, ¿cree usted que la seguridad alimentaria y lo que tiene que ver con la República Dominicana, no solamente aquí, sino en el mundo, el impacto del cambio climático? Y la otra respuesta que quedó por la mitad. Sí, yo quiero empezar por la pregunta de si es posible ocupar áreas, que hay lugares, incluso mucha gente te dice, en República Dominicana hay demasiadas áreas protegidas. Voy a mencionar dos países que son dos potencias exportadoras, agrícolas, industriales y forestales, pequeños. Uno es Taiwán. Taiwán tiene el 54% de su territorio protegido y el 38% es de protección estricta. Es una potencia forestal. Pero nadie, absolutamente nadie, te tala un árbol en un área protegida. Porque la única forma que ellos tienen de sostener su economía es garantizando el componente central de toda economía, que es el agua, y que la generan esas áreas protegidas, además de muchísimos otros servicios ambientales. Los servicios ambientales tienen un enorme valor económico y son fundamentales para el desarrollo. Uno normalmente conoce y se gira alrededor del agua porque es el más expedito, además el agua es inexcusable en cualquier dinámica. Tú no hay forma de prescindir del agua. No hay vida. Y es un recurso, por ejemplo, que se ensucia muy fácilmente y es costoso lavarlo, pero el agua hay que lavarla. O sea, el tratamiento para devolver el agua, y todas las sociedades están haciendo ese enorme esfuerzo. Entonces, está claro que nada que me pueda afectar la producción de agua, por eso los sistemas de área protegida son universales. Hay una UICN, que es Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tiene una categoría, y por ejemplo, lo que no se puede hacer en la categoría 2, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Japón, en Cuba o en Dominicana, es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, que la categoría no varía. Porque las categorías son iguales. Por ejemplo, en un parque nacional, ¿qué puede haber? Puede haber mayor o menor seguimiento, claro, allí donde, por ejemplo, tú tienes culturas antiguas que forman parte del sistema que tú proteges, como comunidades nativas indígenas, con muchos sitios, a veces el parque te incorpora las prácticas culturales históricas porque está preservando como un componente adicional esa práctica cultural. Ahora, no es lo mismo que tú me digas, yo puedo coger ahora en un parque nacional y como nosotros necesitamos garantizar la seguridad alimentaria, hacer una producción intensiva de ajo. Te digo, no,
porque exactamente ello, que puede ser muy rentable, que puede ser muy funcional, que puede ser muy eficiente para el que lo produzca, está golpeando el bien fundamental que debe producir la zona, que es agua y productividad. Y si tú rompes esta norma, tienes que romperla en sentido general. Por lo tanto, la base del desarrollo es un ordenamiento del territorio que garantice que donde se puede, se haga lo que se puede. ¿Cuál es la gran confusión nuestra? La gran confusión nuestra es que el propio Estado dominicano empezaba a promover proyectos en los cuales tú tenías un terreno y iban y te lo sembraban, porque están reforestando, pero ocurre que tu terreno no tiene un área protegida, y te lo siembro con derecho a corte. Oye, con derecho a corte tú siembras cebolla, tomate y puedes sembrar pino sin ningún problema, por eso es una plantación forestal. Una plantación forestal no es un proyecto de restauración ambiental. Yo debo tener cuidado del medio ambiente en la cebolla que siembro o en el pino que siembro. O sea, que es lo o mismo. en el café. Sí, ahora bien, en el área que es de conservación, Y fíjate que es tan tal que hay gente que pretende, ahora que tenemos el problema de una enfermedad que está atacando al pino, esa enfermedad está muy marcado. En una plantación es una desgracia, pero en un bosque nativo, en un bosque espontáneo, que existe como bosque, no existe la enfermedad, existen las dinámicas ecológicas, es parte de una dinámica que el sistema va a corregir. ¿Se corrige por sí solo? Claro que sí, esa es la lógica de la naturaleza, es mucho más eficiente y es significativamente más barato. Lo que pasa es que, fíjate ahora mismo el gran negocio, 150 millones de dólares en un préstamo para reforestar. Pero este préstamo no lo está manejando el Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo una comisión fuera del ministerio, asigno a un general, independientemente de su capacidad, maneja un proyecto y esto termina siendo simplemente el manejo de de unos fondos que terminan generando negocios que no necesariamente son consistentes con la conservación, porque la estrategia de conservación es una estrategia técnica que tiene que partir desde otros enfoques y que tiene que tener como ojo al productor, al ser humano que vive en el campo. El campesino tiene que ser tomado en cuenta, pero no es utilizarlo de excusa para permitir la presión sobre el sistema, ni utilizarlo como un mascotín para parar la fuerte pelota que viene desde los discursos políticos. Es un sujeto que yo tengo que incorporar de manera productiva. Si nosotros sumamos y diversificamos el valor del café, si estos productores de Constanza, de Tireo, tuvieran un acompañamiento técnico, una política adecuada de financiamiento, se evitara que las trampas de mercado terminaran empobreciéndolo porque un sector exportador termina marginándolo, ese productor jamás será un factor de presión sobre las aguas que sostienen su economía. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta que impacta totalmente, y ya que usted menciona a Constanza, yo soy un defensor porque soy de allá. Hay una creencia, sobre todo de mucha gente, que dice que los invernaderos generan un problema en el ecosistema. ¿Es cierto? ¿Y qué de realidad tiene eso? Porque estamos... Como toda tecnología, tiene sus pros y tiene sus contras. Pero usamos menos agua. No, ahí voy, o sea, la plasticultura tiene numerosas ventajas, ¿no? Usa menos agua, usa incluso menos insumo, te controla la aplicación de productos. Bueno, sobre lo de las emisiones tendríamos que discutirlo, pero tiene una serie de ventajas. Ahora, ¿cuáles son los peros que se le ponen? En el caso de nuestro país, nosotros iniciamos masivamente con una tecnología de invernaderos. ¿Y a dónde llevamos los invernaderos? Hacia nuestras zonas más templadas y más frías. ¿Dónde existen los invernaderos? ¿Dónde ellos se han desarrollado masivamente? Aunque ellos iniciaron en lugares donde hay grandes inviernos muy fríos, por lo tanto tengo un largo periodo en el que no puedo sembrar fundamentalmente hortalizas, y yo con luz artificial y temperatura artificial puedo producir a mayor costo, pero siempre tengo productos frescos. Voy a lugares donde no hay agua y la humedad relativa es muy baja. Y prácticamente toda la tecnología que llega aquí llegó de Almería, de Israel y de Almería en España. En Almería temperatura, humedad relativa 30, 35 grados, 40 grados.
Tú nunca has tenido en el medio una temperatura por encima de 60 grados. Tú no tienes en República Dominicana un solo punto donde la humedad relativa te baje de 65, 70. Y en la mayor parte de los sitios tú tienes una humedad relativa de 80. Entonces, ¿cuál es tu primer gran problema? Que tienes una tecnología diseñada para un lugar, trasladada de manera mecánica para un lugar, en un mecanismo en el que importó mucho más el traslado de la tecnología que desarrollar una política nuestra de investigación local para que el manejo te superara problemas. Yo no sé si tú tienes invernadero o conoces personas que tú tienes problemas de los mohos y de las algas, masivos. El problema mayor que tenemos es el trip, como le llaman, sí, el trip palmer. Sí, pero el trip palmer es un problema de manejo del material de siembra y de contaminación de otro tipo. Porque si el invernadero está bien manejado y el material que entra es sano, el trip palmer debería, o sea, tú estás perdiendo una de las grandes ventajas. Lo que pasa es que tú tienes que generar sistemas de aireamiento y de recambio que entonces te evitan el sellado para la entrada de plagas. Entonces tú estás potencializando y tú terminas un mecanismo que te debe dar ventaja con una serie de desventajas. Para nosotros abordar una política hacia la plasticultura que es necesaria y hacia la agricultura de alta tecnología y de precisión, tenemos que desarrollar un programa de investigación propio a partir de las condiciones ambientales nuestras. Nosotros tenemos que saber además que el plástico que entró, que debo cambiarlo cada 2 años, a menos que no utilice un plástico cuyo costo es muy alto, que es resistente, el resistente a ultravioleta, ¿cómo voy a deponerlo y qué voy a hacer con ello? Porque los invernaderos generan, además, por la enorme cantidad de plástico que mueven, un desecho importante en zonas donde ellos no estaban presentes y carecemos de una política de reciclaje de ese material. Cuando se iniciaron los programas de hidroponía popular, una de las ideas de los programas de hidroponía popular era reciclar ese plástico para en pequeñas camas, ya ahora en espacios urbanos, donde ya este plástico que no iba a estar sometido a los vientos, sino a otra cosa, sirviera y alargara su vida y no fuera un contaminante en la montaña. Pero doctor, nosotros tenemos contaminación, no solamente, ¿verdad?, que tenemos en los lugares de producción, pero esa contaminación que tenemos en las grandes ciudades, que está afectando no solamente los ríos que ya se han secado muchísimo, que si usted analiza, cuando yo crecí, es verdad, muchos arroyos que se han secado, no había la cantidad de seres humanos que teníamos en el planeta, éramos menos, pero hay que producir. Ahora, dentro de ese ámbito, ¿qué vamos a hacer con esos dos factores que chocan, que a nosotros nos asustan? Porque el humano, el plástico que nosotros tenemos, pues nos ha invadido de una manera tan agresiva que en todos los componentes de la vida hay plástico. Entonces, eso ha disminuido inclusive la productividad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A mí me gustó que usted dijera que ha visto ríos que se han secado. Todo el que tiene más de 20 años conoce ríos que se han secado. Sí, correcto. Eso quiere decir que los ríos se secan. Voy más lejos, quiere decir que se están secando. Y que cada vez hay más gente que demanda el agua que cada vez menos. Consecuentemente, nuestra primera estrategia tiene que ser proteger el agua, porque sin agua no hay vida. Y si los ríos... Ahora, ¿por qué se secan los ríos? La fórmula es muy simple. Yo quiero secar un río, elimino la zona donde se capta el agua, tumbo el bosque de galería, voy sobre el río además y empiezo a extraerle los agregados y le rompo la napa freática y lo pongo para que se evapore más rápidamente. Oye, con esa fórmula. Ahora, ¿no te suena que esas son las cosas que están ocurriendo en República Dominicana de manera continua? ¿Qué quiere decir? Que independientemente de los discursos políticos y de que el gobierno me dé un informe diciendo que me ha incrementado la cobertura vegetal, la real es que los ríos están disminuyendo, que tenemos menos agua y más sucia cada vez y que eso nos obliga a cambiar las estrategias. Si a eso le sumamos todo el problema del manejo urbano, para lo cual tú vas a tener que invitarme si quieres que discutamos otro programa, doctor, porque hoy no hay posibilidad. Pero el problema urbano es un problema de ordenamiento del territorio, pero también el problema de los vertederos tiene la primera contaminación moral. Los vertederos son uno de los negocios más sucios. Es un desastre. O sea, uno de los negocios están contaminados de corrupción, de arriba abajo.
Si usted puede poner el caso de la tumba en Boca Chica, el caso de Duquesa, el caso de la Cotorra, el caso, o sea, y podemos poner tantos casos y discutirlo de manera específica. Vamos a ver como el primer problema es la corrupción. Lo segundo es que no hay un ordenamiento urbano, ni para el desarrollo urbano, ni de ninguna otra manera. En ese ordenamiento urbano tampoco hay un plan que incorpore a la población. Doctor, yo sé que el tiempo en televisión. Bueno, brevemente. entonces cierro, no hay educación, no hay recursos, y cuando se hace una ley, a última instancia cogen la ley y esa ley, los fondos que genera se los pasa al sector privado para que lo maneje. Sus recomendaciones finales, doctor. Necesitamos darnos cuenta que hay que cambiar las políticas de Estado con relación al medio ambiente, que la ciudadanía tiene que incorporarse a las soluciones y tiene que incorporarse a las demandas, que nosotros tenemos que evitar que sean desastres como 2 explosiones o como la ruptura de un tubo, la que nos revelen que hay gente que está violando la ley y que la violación de la ley tiene grandes consecuencias. Se nos quedó esa partecita de cómo la gente también viola la ley, y eso del tubo, eso fue traumático, Sí. pero... Eso quiere decir que me tiene que invitar otra vez, simplemente. No, doctor, estamos más que complacidos con usted, de verdad que podemos abarcar innumerables temas, y yo sé que el tema cambio climático y lo que tiene que ver con la naturaleza siempre será un tema de realidad global. Muchísimas gracias por usted haber venido a nuestro programa. Gracias a ustedes. Y para despedir nuestro programa Realidad Global, les presentamos un poema del eminente biólogo, investigador y poeta dominicano, Luis Carvajal. Yo, disidente, existo porque niego, ignoro, desdeño y en nombre de la paz hago siempre la guerra a cualquier conformismo. Reniego de la lírica oficial de los rendidos, de los cachorros petrificados en las instituciones, de los monumentos al estatus, de imágenes del otro robadas al espejo, de los versos fabricados con trampas al lenguaje, vituperio al insomnio, al surco, la calle y la vigilia, vacuidad de motivos, belleza hueca y plana. Confieso que abomino los versos de buen gusto, las frases donde verbos, adjetivos, buonerías y acentos se reparten continuo para ocultar su inopia. Me alejo de quien nada siempre con la corriente o va contra la corriente, siguiendo la corriente de estar contra la moda. Me fascinan los ríos que vírgenes y limpios cuelgan de las laderas, saltan hacia el abismo o se remansan suaves en llanos y praderas. Sé que existo, a pesar de los diques que contienen los cauces del amor desbordado, de la legión de acólitos del poder y la norma, de la inútil cordura de los adocenados. Sé que existo, porque niego y reniego y abomino y maldigo, porque escribo poemas y aproximo destinos. No me embriaga el espejo, no me deslumbra el oro, por ser disidente de cualquier catecismo. José Ramón Suriel presentó Realidad Global. Realidad global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial.